Hace un año tomé una decisión que probablemente cambiaría mi vida, o más bien me la puso patas arriba. Con tan solo 23 años decidí aventurarme a conocer el mundo sola. Tras mi paso por Egipto me enganché a viajar y hasta ahora la verdad es que no he podido parar. La verdad que no os voy a mentir, viajar sola y más cuando eres joven puede imponer un montón. Aquel día literalmente me subí al avión hecha un flan, pero una vez lo consigues la sensación es increíble. Tras un crucero, atravesar el desierto, observar la grandeza de templos de hace 1000 años, sentir ese miedo a lo desconocido y la adrenalina que ello implica, me embarqué en numerosas aventuras, entre ellas esta, ir sola a México durante 20 días, donde llevé a cabo numerosas excursiones y visitas, pero si una marcó la diferencia fue esta, nado con tiburón ballena. Nado con tiburón ballena fue la primera excursión que realicé durante mi estancia en México. Lo que no sabía es que esta excursión marcaría el resto del viaje, pero desgraciadamente no todo es tan bonito como nos lo pintan. Me recogieron en mi hotel sobre las 7 de la mañana, el cual estaba ubicado en Playa Car, cerca de la Quinta Avenida. La verdad es que yo estaba muy nerviosa, desde muy niña me ha encantado el agua y sobre todo nadar, pero jamás hubiera imaginado que me encontraría frente a frente con el tiburón ballena. Antes de llegar a nuestra embarcación, nos dieron una serie de consejos para disfrutar aún más si cabe de esta experiencia. Además nos ofrecieron un desayuno ligero, pero la verdad que yo estaba tan nerviosa que tenía un nudo en el estómago. Para subir a nuestra embarcación nos colocaron los chalecos salvavidas. Además, las personas que son propensas a mareos se les aconseja que se pongan hacia el final de la embarcación. Yo la verdad que soy de este grupo, pero en este caso me dije no, me niego, porque quizás nunca más vuelva a vivir esta experiencia, así que decidida, me fui hacia delante de la embarcación y la verdad es que nunca me arrepentiré de esto. Y para los propensos al mareo se aconseja llevar biodramina, pero tienes que llevarla tú, en el tour no te la van a ofrecer. A continuación fue algo más de una hora de travesía por mar abierto, dando botes y sintiendo el viento acariciando mi rostro, pero no veíamos al tiburón ballena por ninguna parte. Recuerdo que la idea de no poder verlo me entristeció mucho, pero es una posibilidad que existe y tienes que ser consciente de ello. Hay que recordar que se trata de un animal que está en libertad, no está en una piscina esperando por ti, es más, eres tú quien lo está buscando a él. Pero afortunadamente el día estuvo de nuestra parte y pudimos encontrarlo. Desgraciadamente no fuimos los únicos que estaban allí, había muchísimas más embarcaciones, pero esto no impide que puedas disfrutar de esta experiencia. La experiencia consiste en 2 saltos de aproximadamente 5 minutos y desde aquí os aconsejo llevar camiseta de manga larga y protector solar para protegeros del sol. Por el equipo de snorkel la verdad que no os preocupéis porque lo ofertan allí, es decir, va incluido en el precio de la excursión. Llegado a este momento es cuando me puse aún más nerviosa. No sabía ni ponerme un equipo de snorkel y la verdad que todo sucede súper rápido. Nos lanzábamos al agua de 2 en 2. El primer salto, sinceramente, al menos el mío, fue un desastre. No sabía respirar por el tubo y me entró agua en las gafas. Me empecé a agobiar. Estaba al lado del pez más grande del mundo y yo estaba tragando agua como si fuera una aspiradora. Pero estar frente a frente con él es una sensación indescriptible. El segundo salto fue mucho mejor porque yo me encontraba más cómoda, esos nerviosismos ya habían pasado y pude disfrutarlo muchísimo más. Además, la persona con la que había realizado el primer salto se había mareado y no estaba en condiciones para volver a bajar. La verdad que esto es bastante habitual, dado que el mareo comienza cuando la embarcación se encuentra varada y hace este movimiento. Eso es lo realmente desagradable. Realmente la sensación de estar tú frente a frente sola con el tiburón ballena fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fue algo realmente mágico. Y aquí es cuando llegamos a la parte que no me gustó de la excursión, pero esto también dependerá mucho de con quién la contrates. Yo cuando realizo una excursión, una experiencia o una aventura de este tipo que no sabes si vas a tener la oportunidad de volverla a hacer, la verdad que esperas que la persona que esté al cargo de realizar las fotografías y vídeos haga bien su trabajo, o al menos medianamente bien, para que te puedas llevar un recuerdo a casa. Pero esta excursión en ese sentido fue un auténtico desastre.
prácticamente no me llevo ningún recuerdo excepto lo vivido. La verdad que la experiencia es increíble y la recomiendo rotundamente. Y la verdad que hubo gente que me preguntó si la experiencia de por sí me dio miedo y la respuesta es que no. El tiburón ballena, a pesar de su gran tamaño, se trata de un animal que no resulta peligroso para el ser humano. Lo único que te puede jugar una mala pasada en este caso son los nervios, como a mí con las gafas. Tras esta maravillosa experiencia, el día no terminó aquí, sino que pusieron rumbo a la segunda barrera de coral más grande del mundo. Tardamos como una media hora aproximadamente en llegar. Más botes, más viento, pero menos nervios. Ya estábamos todos muchísimo más tranquilos. Durante la travesía pudimos disfrutar de peces voladores, tortugas y delfines, los cuales nos amenizaron el tiempo de llegada con sus acrobacias. Una vez en la barrera de coral sí puedo decir que el snorkel y yo por fin nos hicimos amigos. Ya me sentí muy cómoda con el tubo, pude respirar bien y sobre todo, que considero que es lo más desagradable, es que te entre agua en las gafas, por lo que pude disfrutar de 20 minutos observando la vida marina que había bajo mis aletas. Rayas y sobre todo muchos peces de colores. Podría haberme pasado horas en el agua simplemente observando y agitando torpemente mis aletas. Y puedo deciros que esta experiencia de nado con tiburón ballena y snorkel en la segunda barrera de coral más grande del mundo me gustaron tanto que decidí incorporar más actividades de snorkel durante mi estancia en México, pero esto es otra historia que contaremos en otros vídeos. Después de nuestra visita a la barrera de coral, continuamos la travesía hasta Isla Mujeres, donde pudimos disfrutar de un baño mientras preparaban la comida, la cual nos la trajeron en una especie de colchoneta para que pudiéramos comer mientras estábamos en el agua. La verdad que respecto a la comida, sinceramente, entre nosotros fue lo que menos me gustó de la excursión, junto con las fotos. Al finalizar pusimos rumbo de nuevo a nuestros respectivos hoteles, dejando atrás una experiencia para el recuerdo. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.